Majestuosos, inteligentes y profundamente espirituales, los elefantes han sido a lo largo de los siglos un símbolo de la identidad tailandesa, pero hoy su realidad se mueve entre la veneración y la explotación. En este documental viajamos al corazón de Tailandia para entender el pasado, el presente y el futuro de estos gigantes sagrados. Exploramos su historia, su importancia cultural, el vínculo que tienen con sus cuidadores, los mahuts, y la delgada línea entre el turismo tradicional y la conservación ética. Porque detrás de cada paseo en elefante, detrás de cada fotografía turística se esconde una historia y muchas veces una herida. Es importante que al momento de elegir dónde tener este tipo de experiencia y admirar esos animales tan impresionantes desde cerca, escojamos el lugar más ético donde se limite el contacto y la interacción con ellos lo más posible. Es por esto que nosotros escogimos el profesionalismo y la experiencia de Joy Elephant Sanctuary, donde antes de ofrecer un espectáculo para nosotros turistas se enfocan en el cuidado y bienestar de los elefantes en su hábitat natural. Y nosotros solo los observamos desde una sana distancia. Y recuerda que eres tú el que está entrando en su casa y debes tratarla con respeto. Nuestro viaje nos lleva a las verdes y exuberantes montañas de la provincia de Chiang Mai, uno de los últimos hábitats naturales del elefante asiático. Para llegar al santuario utilizamos un vehículo todoterreno, el camino es empinado, sin asfalto y nos movemos a través de una densa vegetación. Yo tomé el mejor asiento, el más panorámico, en compañía de uno de nuestros guías. Después de unos minutos nos detuvimos y continuamos a pie. Cada uno de los participantes ayuda a llevar las provisiones que contribuirán a una alimentación saludable para los elefantes. Cruzamos un pequeño puente de bambú y un poco más adelante, inmersas en la vegetación y rodeadas de arroyos y piscinas naturales, se encuentran las estructuras del santuario. Nada invasivo, solo sencillas construcciones de madera que no alteran el paisaje. Después de ponernos la vestimenta Karen, una de las minorías étnicas que habitan las montañas del norte de Tailandia, nuestros guías comienzan a darnos información interesante sobre los elefantes, sin descuidar todo lo necesario para garantizar nuestra seguridad y la de los animales. Colgadas en los pilares de madera que sostienen el techo están las historias y los nombres de los 5 elefantes que el santuario alberga y protege. Cada uno de ellos tiene una historia triste, marcada por el abuso y la violencia. El objetivo de un santuario es proporcionar un refugio seguro y bien cuidado para los elefantes que han sido rescatados de situaciones de explotación, como la industria maderera, los circos o el turismo no ético. En estos lugares los elefantes pueden vivir en condiciones que se asemejan lo más posible a su entorno natural. Santuarios como Joy Elephant Sanctuary también ofrecen programas de educación para sensibilizar a los visitantes sobre la conservación y el bienestar de los elefantes y sobre la diferencia entre un santuario ético y las instalaciones que los explotan. En los últimos 100 años, la población de elefantes tailandeses ha disminuido drásticamente. De los 100.000 elefantes domesticados a principios del siglo XX, que se utilizaban principalmente en la industria maderera, como se mencionó antes, la población ha caído a aproximadamente 8.000 ejemplares, de los cuales solo un poco menos de la mitad viven en estado salvaje. Históricamente los elefantes han sido símbolo de fuerza, sabiduría y estatus en Tailandia. Han desempeñado roles cruciales en la guerra, la realeza y el transporte.
La presencia de elefantes en templos y festivales refleja su estatus sagrado y su conexión espiritual con la nación. Maquillaje y retoque. Gracias, asistente. Son tan importantes que hasta hay un Día Nacional de los Elefantes acá en Tailandia, que es el 13 de marzo. Los elefantes duermen entre 3 y 4 horas por noche, generalmente entre las 11 p.m. y las 3 a.m. Mantener a estos 5 elefantes es un compromiso colosal, tanto emocional como financiero. Sus principales gastos son la comida y, crucialmente, la atención veterinaria. Se estima que una visita del veterinario para un elefante en Tailandia puede costar alrededor de $1,000, un gasto significativo para cualquier santuario. Joya Elephant Sanctuary ha integrado su misión con la economía local. En lugar de adquirir alimentos de grandes proveedores, compran directamente a los granjeros locales. Cada kilo de fruta, cada manojo de caña de azúcar no solo alimenta a un elefante, sino que también sustenta a las comunidades agrícolas de la zona. Es una simbiosis, el bienestar de los elefantes se entrelaza con la prosperidad de las personas que viven a su alrededor. Es un modelo de sostenibilidad que demuestra que la conservación animal y el apoyo a las comunidades pueden ir de la mano. A menudo pensamos en los elefantes como gigantes de la selva, pero ¿qué sabemos realmente de ellos? En el mundo existen dos especies, el elefante africano y el asiático. Mientras que los africanos son más grandes y tienen oreja que parecen el mapa de su continente, los asiáticos son más pequeños, con oreja que recuerdan a la forma de la India. Su trompa es una de las herramientas más extraordinarias de la naturaleza. Es una fusión de nariz y labio superior con más de 40.000 músculos. Contiene más de 2.000 receptores olfativos, lo que convierte al elefante en el animal con el mejor sentido del olfato del mundo, capaz de detectar agua a kilómetros de distancia. Además, la usan como una mano para manipular objetos, arrancar comida, beber y bañarse. Sabemos que los humanos cambiamos nuestros dientes de leche una vez. Los elefantes son mucho más resilientes. Cambian sus molares hasta 6 veces a lo largo de su vida, una adaptación vital ya que sus dientes se desgastan por la constante masticación de fibras duras. A pesar de su gruesa piel que usan para protegerse y regular su temperatura con tierra y barro, los elefantes no sudan por el cuerpo como nosotros. En realidad se cree que sí tienen glándulas sudoríparas, pero son muy pequeñas y se encuentran en los ojos, de donde expulsan el exceso de calor en forma de lágrimas. Estos animales pueden vivir hasta 60 o 70 años y en condiciones óptimas incluso más, llegando casi a los 100. Un elefante asiático adulto con un peso promedio de 4.000 kilos come alrededor del 10% de su peso corporal al día. También beben grandes cantidades de agua, aproximadamente el 5% de su peso corporal, lo que significa unos 200 litros al día. La relación entre el elefante asiático y el ser humano ha estado entrelazada durante siglos. Un mahout es un cuidador de elefantes y su conexión con el animal es una parte fundamental de la cultura tailandesa. Tradicionalmente este vínculo se establecía desde la infancia del elefante, creando una relación de por vida basada en el respeto y el entendimiento mutuo. Sin embargo, el crecimiento de la industria turística ha distorsionado esta tradición. Durante mucho tiempo, actividades como el elephant riding o paseo en elefante fueron una atracción popular. A primera vista, la idea que un elefante sufra por llevar el peso de una persona parece ilógica, ya que su gran tamaño y fuerza hacen que un humano sea un peso insignificante para ellos. El verdadero problema no es el peso en sí, sino lo que sucede a puerta cerrada para que el elefante acepte esta carga.
Para forzar a un elefante a tolerar el contacto humano y obedecer órdenes se utiliza una práctica ancestral y cruel conocida como Pahyan, o romper el espíritu. Este proceso, que a menudo separa a las crías de sus madres, implica el uso de ganchos metálicos y castigos físicos para someter al animal, destruyendo su espíritu salvaje para siempre. Los elefantes explotados en la industria del turismo suelen vivir en condiciones precarias, encadenados, sin socialización y forzados a trabajar largas horas en un ambiente antinatural. Tailandia se encuentra en una encrucijada, tratando de equilibrar su profunda tradición cultural con una creciente conciencia sobre el bienestar animal. Santuarios como Joy Elephant Sanctuary representan un intento de encontrar este balance, educando a los visitantes sobre las necesidades reales de estos animales y promoviendo un turismo responsable que honre su naturaleza en lugar de explotarla. El camino es largo, pero cada santuario, cada persona que elige un turismo ético es un paso adelante para un futuro más justo para el majestuoso elefante tailandés. A pesar de los avances, los elefantes en Tailandia siguen enfrentando amenazas como la pérdida de hábitat y el conflicto con actividades humanas. Se requieren esfuerzos continuos en educación, aplicación de leyes y promoción de prácticas turísticas éticas para asegurar su futuro. Cuéntame en los comentarios si has tenido alguna experiencia de este tipo en unos santuarios alrededor del mundo y qué te pareció. Nosotros nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego.